que decime nomás cuando arranco, Mateo, ¿sí? Ok. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer desde Brum a, todos los que han venido, tanto estudiantes como profesores, miembros de la comisión redactora del proyecto de ley que se va a analizar, miembros del Instituto de Derecho Internacional Privado de la facultad, y bueno, también personas que tal vez no son de la facultad ni estudiantes, pero se acercaron por curiosidad. Todos sean bienvenidos. Y bueno, más que nada, muchas gracias a Ana por aceptar dar esta charla, que creemos que bueno, va a ser realmente muy fructífera y todos vamos a aprender un poco de esto. Yo soy Mateo Prigues, soy estudiante de Relaciones Internacionales y voy a estar moderando esta charla. Así que bueno, cuando quieras. Muchas gracias, Mateo. Bueno, la verdad que la agradecida soy yo de que la agrupación Brum haya generado desde la perspectiva estudiantil un espacio de diálogo, siendo conscientes de cuán necesario es en la academia, ¿no? Establecer estos escenarios donde docentes, alumnos en general, podemos intercambiar ideas sobre temas que hacen a nuestra vida en sociedad. Porque el derecho, en definitiva, regula nuestra vida en sociedad, en una sociedad local o en una sociedad internacional. Cada día estamos en un mundo donde somos más vecinos unos de otros. Ya eso de decir mundo globalizado queda como del siglo pasado, ¿no? Además de que es un concepto acuñado en economía. A mí me gusta más, como dicen los franceses, la mundialización, sin términos futbolísticos de por medio, por supuesto. Entonces es sumamente para nosotros como docentes gratificante ver el interés puesto desde el lugar de los estudiantes. Por eso mi agradecimiento en nombre de toda la comisión redactora y de la profesora Cecilia Fresnedo como directora del instituto, que se encargaba de monitorear la tarea del grupo que integró la comisión a la cual pertenecí. Es un agradecimiento que tenemos porque es un reconocimiento a que realmente ustedes estén pensando en las cuestiones de actualidad, en las cuestiones que nos convocan a conversar, en las cuestiones que nos ponen en veredas distintas del pensamiento, y no por eso, en veredas que nos vuelvan enemigos, porque las ideas, en este ámbito, nosotros sabemos que hay libertad de tener las ideas, de expresarlas, hay una libertad de pensarlas y de expresarlas. Y es en el intercambio de ideas distintas donde surge esa síntesis de algo nuevo. Entonces, solo con la apertura mental necesaria, con algo que desde el derecho internacional privado el profesor Werner Goldschmidt daba en llamar el derecho de la tolerancia al elemento extranjero, al elemento foráneo, a lo que es distinto, a lo que me es ajeno a mí, se aplica también al mundo de las ideas, esas ideas que no me son propias o que me son diferentes o ajenas. Bueno, ser tolerante ante todo para poder estar abierto a recibirlas, a escucharlas, siempre. Entonces, bueno, hecho este agradecimiento que la verdad es totalmente sentido, realmente a mí me emociona cuando veo estas iniciativas que además trascienden, es desde la vida de la academia, pero trascienden a una sociedad toda porque está en juego un proyecto de ley, está en juego una eventual regulación, porque es algo que todavía no se sabe el derrotero que aún le queda a este asunto que se encuentra en Parlamento. Entonces, voy a comenzar a compartir. Ustedes me avisan si se ve la presentación, Mateo. Sí, se está viendo. Bárbaro. Yo ahora pierdo el chat, ¿sí? No logro verlos a todos, pierdo el chat.
Les vuelvo a agradecer a todos la presencia. Buenas tardes a todos los que están aquí, a los que son del instituto, a los que no son del instituto, a los que son alumnos, a los que fueron alumnos. En fin, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias. Como pueden ver, nosotros vamos a conversar de un proyecto de ley que nos mantuvo trabajando durante varios meses, técnicas de reproducción humana asistida, lo que se da en llamar muchas veces maternidad subrogada, pero desde la comisión lo hemos llamado gestación por subrogación, porque es abarcativo de otras situaciones, y esto lo vamos a analizar en la óptica del derecho internacional privado, ¿no? Algunas consideraciones iniciales. Este proyecto de ley se realiza en el ámbito del programa de modernización legislativa. Entonces, no es que a nosotros, un grupo de docentes de la materia X, se nos ocurrió, vamos a pasarnos diciembre, enero, febrero y no sé, escribiendo, estudiando, mirando para ver si no. Esto está con un respaldo en un programa que, como ustedes saben, trata de aportar a la sociedad en un ordenamiento jurídico que, si no se moderniza, se va cristalizando, se va fosilizando, anquilosando, en fin, el término que quieran utilizar, pero el derecho necesita eso, necesita de un continuo y constante ayornamiento, no solo en la forma de expresarse, que es una de las finalidades también de este programa, ¿no? Controlar esas leyes que ya contienen expresiones que no están acordes a nuestras nuevas realidades. El derecho debe adaptarse continuamente, como decíamos, regula la vida en sociedad, se debe adaptar continuamente a los cambios de esa vida en sociedad. El grupo de trabajo fue monitoreado y además apoyado por la doctora Cecilia Fresnedo de Aguirre, quien está presente en su calidad de directora del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado, con la quien contamos en todo momento, por si teníamos alguna duda, siempre estuvo allí para nosotros, y por su intermedio para contactarnos con los demás miembros del instituto y escuchar también sus ideas, porque obviamente lo que decíamos hoy, el intercambio enriquece. Por supuesto que no todos van a pensar igual, no todos pensamos igual dentro del mismo instituto, así que es lógico que aquí hay 100 personas o más y van a haber 100 o más ideas distintas, y es válido. La comisión redactora estuvo integrada por la doctora Miriam Díaz Estrata, error de tipeo, es Díaz con Z, en su calidad de coordinadora, y nos convocó a las doctoras Gabriela Macé y Ana Portela, que ya tienen en el instituto escrito varios artículos en la revista uruguaya de Derecho Internacional Privado sobre el tema que nos convoca hoy día, gestación por subrogación, en su momento llamada maternidad subrogada también. Bueno, quien les habla, y el profesor, conocido por muchos de ustedes, el doctor Eduardo Vescovi, sobre todo cuando estudian la parte procesal en la materia, para los que han cursado, cursan o cursarán, sepan que es una lectura obligada por la buena calidad de su pluma. Bien, ¿qué objetivos? Entre otros, no pretendemos agotar con esto los objetivos que tuvo en cuenta la comisión. Pero ¿qué objetivos podemos mencionar sin agotarlos? Bueno, la comisión pretendió estudiar los comportamientos de los sujetos en escenarios reales, y en ese sentido conversábamos, bueno, algunos desde el ejercicio de su profesión, como fue el caso de Ana, que compartió varias experiencias, mi tocaya Ana Portela, compartió varias experiencias, el profesor Eduardo Vescovi también. Los sujetos en escenarios reales, porque más allá, vamos a ver después, ¿no?, de un marco normativo u otro, la conducta de los sujetos no necesariamente se ajustan a esos marcos normativos. Entonces, en escenarios reales, ¿qué hacen los sujetos? Buscan obtener la conformación de una familia, y cuando no pueden hacerlo de manera biológica per se, recurren a distintos tipos de técnicas de reproducción humana asistida.
Estas técnicas incluyen muy amplio, desde una fecundación in vitro hasta la propia donación de óvulos está involucrada. Y dentro de ella también vamos a incluir a la gestación subrogada. No la vamos a incluir por mero capricho, ahora vamos a ver el fundamento jurídico, normativo que tenemos para incluirla, más allá de las discusiones o disquisiciones científicas. Nosotros aquí no somos médicos, somos juristas, por lo tanto de estas técnicas del derecho, ¿sí? Si bien entendemos que esto es una cuestión multidisciplinar, por supuesto, afecta cuestiones sociales, la ética, la biología, la medicina, los avances científicos. Entonces, vamos a hacer nuestra humilde tarea desde el derecho de aportar algunas cuestiones que hemos podido ver a lo largo del trabajo que se ha realizado. Entonces, también estudiamos vigentes en el derecho comparado, situaciones vigentes en derecho comparado, soluciones de derecho material interno y soluciones, tenemos un asistente más, sepan entender, esto es estar en nuestras casas, situaciones desde el derecho, los distintos derechos materiales internos, pero también los distintos sistemas de derecho internacional privado. Todo ordenamiento jurídico, en este parcelamiento de estados, cada estado tiene un sistema de derecho internacional privado que se va a encargar de estudiar las situaciones que vamos a ver a continuación, tienen elementos de extranjería relevantes, y tiene un derecho material interno que sirve para regular situaciones de vida jurídicamente relevantes, pero que carecen de elemento de extranjería, que son relaciones enteramente locales. ¿Ah? Entonces, hicimos el análisis más acabado que pudimos y tomamos en cuenta también los trabajos de la Conferencia de La Haya. La Conferencia de La Haya es un foro decodificador de alcance universal. Sus trabajos siempre son un gran referente. Cuando de América Latina se trata, miramos hacia Europa y nos encontramos con la Conferencia de La Haya, de la cual somos Estado parte. Entonces, evidentemente nos interesa mucho saber cuál es el estado de situación allí, y nos encontramos que es un estado de situación algo trabado con esta situación, con este tema, y que va un poco en la línea de lo que intentamos hablar sobre ello. Entonces, otro de los objetivos que intentamos proponernos fue elaborar un proyecto de ley que colocara su eje central en el niño o la niña que nace como producto de la técnica aplicada, de cualquiera de las técnicas de reproducción humana asistidas, incluso de la gestación por subrogación, que en realidad es la que convoca hoy día a la mayor parte de los aquí presentes. ¿Por qué poner el foco en el niño o niña? Porque es la persona que necesita, es un sujeto de derecho que necesita de la mayor protección. Vamos a ver, son adultos, son personas capaces. En vez de decir adultos, lo que debemos decir son personas capaces, con capacidad plena. La única persona que no tiene capacidad plena y que muchas veces por su corta edad tampoco tiene una voluntad de la cual podamos escuchar, es el niño o niña involucrado y que es producto de esta técnica. O sea, el producto de estas técnicas es un ser humano. Y si no ponemos el foco allí, ¿en dónde lo vamos? ¿Y otros derechos afectados? Sí, por supuesto que los hay, no los desconocemos. Esta comisión se propuso tener como centro, como foco, al niño o a la niña. ¿Ah? Es una decisión dentro de las tantas que teníamos que tomar, y no es fácil tomar decisiones. Esto justamente distinguíamos qué es objeto, qué va a ser objeto de regulación en el derecho internacional privado y qué va a corresponder a
el derecho material interno. Nosotros vamos a ver que existe una regulación de técnicas de reproducción humana asistida, que incluye a la gestación por subrogación, una regulación de fuente material interna, que se encarga de casos locales, de situaciones que se constituyen en Uruguay, enteramente locales. Podrían internacionalizarse a posteriori, como si yo tengo un hijo a través de alguna de las técnicas de reproducción humana asistidas que habilita el ordenamiento jurídico uruguayo, el material interno uruguayo, la ley 19.167 que vamos a ver en un momento más. Y a posteriori viajo a otro estado y pretendo hacer valer esa filiación, bueno, en ese momento la situación se internacionaliza. Es una situación relativamente internacional, al decir de Gita, o subjetivamente internacional, al decir de Pierre Mayer. Entonces, es una situación que no nace como internacional, pero se puede internacionalizar a lo largo de su vida. Y es importante tener este concepto de situaciones absolutamente internacionales versus situaciones relativamente internacionales. Porque muchas veces piensen ustedes que vamos a estar en la situación inversa. Y ahí es cuando interviene el derecho internacional privado, en estas situaciones tanto absoluta como relativamente internacionales. El derecho internacional privado uruguayo le va a interesar una situación constituida en el caso y llegan a Uruguay y pretenden hacer valer ese estatus filiatorio. Entonces, ese es el tipo de relaciones de las que se va a interesar nuestra asignatura, el derecho internacional privado. ¿Ah? Entonces, tampoco es del todo cierto que al derecho material interno solo le interesan las relaciones locales. Es una verdad a media, porque le interesan las relaciones locales en la medida que estas relaciones locales no ingresen en un tráfico jurídico externo, porque ahí también el legislador nacional, cuando legisla para el ordenamiento jurídico interno, el material interno, debe tener la perspectiva de que las relaciones en algún momento se internacionalizan, eventualmente. Y ahí es donde viene a coadyuvar el derecho internacional privado, porque es nuestro objeto de estudio esas relaciones tanto absoluta como relativamente internacionales. Consideramos también otro de los objetivos que nos propusimos, y lo hicimos, fue considerar a la Ley General de Derecho Internacional Privado y las soluciones que consagra y que nos pudieran haber servido, vamos a ver si sí o si no, porque evidentemente estábamos próximos, ya en noviembre se sabía de la aprobación de la Ley General, la 19.920, estábamos próximos a la pérdida de vigencia de nuestro sistema de derecho internacional privado que nos acompañó desde diciembre de 1941, de la mano de Vargas y Gemet, que fue el autor del apéndice del Código Civil, artículos 23, 93 y siguientes. Esta solución estaba por dejar de tener su vigencia temporal a partir de marzo de este año, y en su lugar tenemos las soluciones de la Ley General. Entonces era importante considerarla. En esta slide que hemos llamado Derecho y Realidad, justamente estamos hablando de que las prácticas que la ciencia permite para planificar la familia son empleadas con o sin ley que las reconozca. A ver, como juristas parece una herejía decir esto, ¿no? Pero en realidad es una realidad, por eso esto es derecho y realidad. El derecho viene de atrás, siempre viene de atrás, regulando. Avances tecnológicos, surgen los medios electrónicos, surgen los contratos internacionales no porque se hagan por medios electrónicos, sino porque son internacionales en cuanto a su objeto o internacionales en cuanto a su estructura. Y allá viene el derecho desde atrás tratando de regular el blockchain, tratando de regular cuestiones que nunca se hubiera imaginado el derecho que iban a existir y hoy existen.
La ciencia avanza en el área de la medicina. Muy bien, las personas que no podían planificar su familia porque la mujer ovula hasta determinada edad o porque tiene un cáncer que no le va a permitir ovular más, entonces, bueno, se le hace una sobreestimulación, ovula, se congelan sus óvulos. En ese momento, cuando se comenzó a hablar de congelar material genético por primera vez, fue un momento muy difícil también para la vida en general, no solo desde el punto de vista del derecho, también estaban las cuestiones éticas, por qué la mujer podía congelar su material genético, por qué no tenía los hijos en la edad que se encontraba prevista, etcétera, etcétera, o directamente, el hombre también lo mismo, cuando podía congelar el esperma, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué la mujer podía recurrir a un banco de esperma en vez de formar una pareja como tradicionalmente se entendía que debía formarla? Todas estas cuestiones que la ciencia ha permitido, evidentemente el derecho vino regulando desde atrás. Y las personas realizaban y accedían a estas prácticas con o sin ley. Y después veían cómo lo solucionaban, porque el deseo de obtener, de acceder a aquello que no habían podido hasta ahora, es más fuerte. Si mañana yo les digo a ustedes que la ciencia ha avanzado tanto, que se ha descubierto, cada vez prolongamos más la franja etaria, ¿no? La expectativa de vida, el proceso de envejecimiento, que se trabaja mucho. Y ustedes me van a decir que no recurrirían a detener el proceso de envejecimiento, más allá de las implicancias jurídicas que pueda tener. Recurrirían muchos. Otros no, por creencias, por ideas, otros no, pero muchos sí. Entonces hay que entender también que no todos vamos a pensar igual en esto. La ausencia de regulación, y esto de derecho y realidad, nos marca un contraste entre la ausencia de regulación y la clandestinidad. Que vemos si bien las personas acceden a situaciones que no están reguladas por el derecho, lo que sucede es que cuando acceden a ellas, o están reguladas contra leyes, o no están reguladas, entramos en el marco de la clandestinidad en el sentido de la ausencia de regulación. La experiencia indica que la ausencia de regulación no es buena a la larga, porque las situaciones de clandestinidad, sobre todo en las técnicas de reproducción humana asistidas, se prestan para abusos, porque si no está regulado claramente, como puede ser un acuerdo, por ejemplo, de gestación subrogada, que es lo que muchos tienen en mente hoy día, el derecho internacional privado no les va a contestar cómo va a ser ese acuerdo, sino que van a ser los derechos materiales internos de cada Estado. ¿Tá? Desde ya se los adelanto. Pero si el derecho material interno de cada Estado no nos dice cómo tiene que ser ese acuerdo, entonces estamos en un vacío. Y ante la ausencia de regulación, lo que no está prohibido está permitido. Entonces comienzan ciertos usos y abusos. Y allí es donde comienza un tráfico de vientres, eventualmente una mercantilización de la mujer. La mercantilización de la mujer existe con y sin regulación. Ahora, con una buena regulación se puede evitar en mayor y mejor medida. Como sucedió en su momento con la adopción internacional. La adopción internacional, mientras no tuvo regulación, se prestó a lo que se daba en llamar un tráfico de niños. Los primeros pensadores del derecho que quisieron regular la adopción internacional, los primeros internacional privatistas que tuvieron la idea, dijeron, bueno, están a favor entonces del tráfico de niños, pensando a través de la patología, de lo que se daba en situación de clandestinidad. No, lo que buscaban los internacional privatistas de la época era tener un marco regulador que diera un mínimo de garantías justamente para evitar una venta de niños con fines de adopción encubierta, que la adopción pudiera tramitarse por vías legales. ¿Ah? Entonces, siempre la ausencia de regulación y la clandestinidad parecen un contraluz que está presente, ¿no? Y debemos tenerlo en cuenta de por qué es necesario regular, tanto en derecho material interno como en derecho internacional privado.
La ausencia de regulación y el reconocimiento de situaciones jurídicas constituidas al amparo de otras legislaciones. ¿Qué sucede cuando no tenemos regulación y sin embargo estas situaciones se dan en otras partes del mundo que sí están reguladas? Podemos ingresar en el campo de las instituciones desconocidas eventualmente, las meramente desconocidas si no las hemos regulado simplemente porque así no se ha dado la coyuntura política, legislativa, etc. No se ha investigado lo suficiente, no se ha regulado. Ahora, cuando estas situaciones dejan de ser meramente desconocidas para conculcar contra otro tipo de principios, ahí entramos en el campo del orden público internacional, porque ya es un aspecto distinto, lo vamos a ver más adelante también. Pero la ausencia de regulación siempre nos presenta el desafío de cómo reconocer situaciones jurídicas que no tenemos nosotros reguladas, que no tenemos cómo calificarlas dentro de una u otra categoría. ¿Qué decimos que son? Si son instituciones desconocidas, ¿qué tratamiento le damos? El de situaciones análogas. Muy bien, ¿y cuál sería la análoga? ¿Cómo buscamos esa analogía? En base a la función que cumplen, buscamos una analogía funcional, o realizamos lo que se llama una calificación material funcional. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay varias maneras de solucionar esta incompatibilidad. Por su parte, si tratamos de regular, tenemos que considerar derechos adquiridos al amparo de otros ordenamientos jurídicos, que no por ser distintos son menores que el mío. Todos los estados del mundo son soberanos y tienen capacidad de legislarse, de darse sus propias regulaciones. Entonces, si una situación jurídica es constituida al amparo del ordenamiento jurídico que le corresponde, es válidamente constituida, va a traspasar fronteras, va a aterrizar en nuestro ordenamiento jurídico y va a haber una serie de derechos adquiridos eventualmente que tendríamos que reconocer. La teoría de los derechos adquiridos no se desarrolló en el día de hoy. Su apogeo, digamos, lo tiene con los autores angloamericanos, con Billy Dacey, pero podemos encontrar en el tercer axioma de la estatutaria holandesa con Ulrico Huber un germen primario de la teoría de los derechos adquiridos. Entonces, esta teoría de los derechos adquiridos la nombro en esta instancia porque en el proyecto de ley ha sido contemplada en una referencia específica de la normativa al artículo 9 de la Ley General de Derecho Internacional Privado, que el artículo 9 justamente, como en Nomen Juris, tiene derechos adquiridos. ¿Ah? Otra noción en la que quisiera invertir unos segundos es la noción de relevancia que maneja Pierre Mayer. Esta noción de relevancia le dice al jurista que debe tomar del ordenamiento jurídico extranjero aquellos elementos que le resulten justamente relevantes, importantes. No tiene por qué tomarlos todos. Es una forma de adaptar. O sea, si el ordenamiento jurídico extranjero crea una relación jurídica o situación jurídica, bueno, yo voy a reconocer derechos adquiridos, yo la voy a reconocer a través de fronteras, si se cumplen determinadas condiciones, pero además el jurista puede adaptar con esta noción de relevancia, ¿sí?, que es en parte la que se encuentra en el manto del método del reconocimiento, que se usa tanto hoy día por parte de los jueces y de los juristas. El método del reconocimiento para situaciones de derecho de familia, para situaciones muchas veces que sí ingresan en el ámbito de la institución desconocida. No es el caso, vamos a ver, de la gestación subrogada, no es una institución desconocida para Uruguay, pero les quiero decir cómo el método del reconocimiento es empleado incluso ante situaciones o instituciones desconocidas. El método de reconocimiento, por ejemplo, se emplea en cafalas. Las cafalas, que es un instituto de protección del mundo musulmán, por ejemplo, una kafala constituida en Argelia, podemos perfectamente estar reconociendo efectos y podemos decir, bueno, le vamos a reconocer los efectos, pero teniendo en cuenta el carácter de sujeto
de derecho del niño, teniendo en cuenta su libertad de profesar el culto que desee y el mero rol orientativo de quienes hagan las veces de tutores, para no hablar de cafil, porque no sería aquí un cafil. Bueno, entonces vamos a reconocer la situación, pero no tomamos, noción de relevancia, no tomamos todos los elementos de ese ordenamiento jurídico extranjero, tomamos algunos elementos. Y decimos, bueno, cuando llega la obligación de educarlo en la fe musulmana, la fe islámica, allí decimos, bueno, adaptamos, no hay una obligación, sino que hay un deber, pero luego ese niño o niña, en la capacidad que adquiere una capacidad progresiva, en la medida que adquiere una capacidad progresiva, va a poder darse la religión que quiera, porque ese es un derecho humano fundamental, la libertad de culto, profesarla. Entonces, esto del reconocimiento, de la adaptación, de la noción de relevancia de Pierre Mayer, todo esto que hace a cuestiones de teoría general, atraviesan nuestra materia y aterrizan en las cuestiones concretas. ¿tá? Y eso hace a que tengamos también en cuenta, cuando hablamos del orden público internacional, que es un conjunto de principios, de valores, que a veces están en normas y a veces no. Podemos obtener orden público internacional desde normas de nuestra Constitución, podemos obtener orden público internacional desde normas que hemos ratificado y que consagran derechos humanos. El orden público internacional, Uruguay realiza en el año 79 una declaración al artículo 5 que habla sobre esta excepción a la aplicación del derecho extranjero, y es una declaración brillante que los invito a su lectura, porque justamente da las pautas para el juez, para el jurista en general, de cómo proceder frente a un orden público internacional, frente a una afectación del orden público internacional, ¿no? Si esa situación constituida al amparo del derecho extranjero conculca mi orden público internacional uruguayo, bueno, ¿cómo lo va a aplicar el juez? Y si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que lo vamos a aplicar de manera atenuada. Esto ya venía desde la época de Luis de Varo, von Bar, donde nosotros lo que cortamos del árbol del vecino son las ramas que pasan hacia nuestro predio y nos molestan, y no vamos a talarle el tronco del árbol o arrancárselo de raíz, como si fuéramos unos intolerantes. Ponernos en situación de qué aspectos de teoría, por nombrar algunos de los aspectos de teoría general, podemos hablar sobre calificación largo y tendido, pero por nombrar algunos de los aspectos de teoría general más relevantes a tener en consideración cuando pasemos a hablar de esta categoría. Antes de hablar del derecho internacional privado, el derecho material interno, hoy la nombrábamos, la ley 16.197. Esta ley, que también tenemos entendido por Promole, no pude encontrar una carpeta en Parlamento aún, pero tenemos entendido que estaba la intención de que sufra una modificación. Esta ley no regula aspectos de derecho internacional privado, en principio. Regula situaciones que se van a constituir en Uruguay. ¿Y por qué vuelvo a decir en principio? Porque constituida la situación en Uruguay, puede trascender fronteras, puede ingresar en el tráfico jurídico externo a posteriori. Pero en principio se va a constituir en Uruguay, con todos sus elementos locales. Personas domiciliadas o con residencia habitual en Uruguay, que van a recurrir a alguna de las técnicas de reproducción 7 en Uruguay. Y dentro de estas técnicas incluye la excepción del artículo 25, porque la gestación subrogada está incluida como una excepción. En principio está prohibida, salvo que hay una excepción. Entonces, sí está incluida de manera restringida, de manera acotada. Ahora bien, ¿cómo está incluida? Exceptúase de lo dispuesto precedentemente, que es la prohibición de realizar acuerdos de gestación subrogada, únicamente la situación de la mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado,
entiéndase una hermana, de consanguinidad o de su pareja en su casa, la cuñada, la implantación y gestación del embrión propio. La norma sigue y embrión propio es tanto el óvulo como el óvulo fecundado por el espermatozoide, etc. Bueno, la norma sigue, los puntos suspensivos invitan a lectura. En el año pasado, en una charla sobre derecho internacional privado y género, porque era la pequeña partecita en la que podía intervenir, porque uno no sabe de todo, ¿no? No es un todólogo. Cuando se realizaron las jornadas de derecho y género, o la jornada de derecho y género, desde el Instituto de Derecho de Familia, la profesora Luz Calvo, acertadamente dijo que esta disposición era discriminatoria, porque si ven ustedes, contempla únicamente la situación de la mujer cuyo útero no puede gestar. Entonces, si nosotros hablamos de perspectiva de género, uno de los colectivos que integra la perspectiva de género somos las mujeres. Y ahí tenemos que tener un diálogo y ser comprensivos, ¿no? Porque muchas veces una mujer le dice a otra que no es feminista y simplemente porque están situados en teorías distintas. ¿Ah? Pero más allá de eso, porque no me quiero detener en esa cuestión, ustedes piensan en una pareja de personas del mismo sexo, sexo masculino. ¿Dónde está la mujer cuyo útero no puede gestar? Entonces, una pareja del sexo masculino en Uruguay puede acceder a una gestación subrogada con su hermana, con la hermana de alguno de los de la pareja, y en principio parecería que no. ¿Ah? Entonces, vean ustedes cómo la norma tiene algunas limitantes a la luz de una perspectiva de género, de derechos que han sido conquistados, porque esa es la palabra, han sido conquistados, y que se seguirán conquistando, ¿sí? Muy bien, me pareció ver una intervención en el chat, pero no logro visualizar el chat, después prometo mirar. Esto fue un pantallazo de lo que es el derecho material interno uruguayo. Hoy sufrirá alguna modificación. Yo simplemente acá les transmito algunas consideraciones que el año pasado se hicieron en una jornada sobre derecho y género. ¿Ah? Me puedo plegar a algunas de las críticas, a otras no, pero acá lo que importa es el derecho internacional privado. Es decir, cuando esta situación tiene elementos de extranjería relevante, cuando la técnica se realiza fuera de Uruguay, cuando una de las personas tiene su domicilio o residencia habitual fuera de Uruguay, una de las personas involucradas, entonces tenemos algún factor o elemento de extranjería relevante que va a hacer que esta situación le interese al derecho internacional privado. Hasta el apéndice del Código Civil, que ya dejó de estar vigente, la calificábamos en la categoría Estado. El 2393, la conexión que proponía era la conexión domicilio. Cabe preguntar el domicilio de quién o de quiénes. Ahora, no me voy a detener en ello porque ya no es una solución vigente. La Ley General de Derecho Internacional Privado, derecho vigente, también tiene una categoría Estado, con idéntica conexión, el domicilio. Por lo tanto, las preguntas siguen siendo lo mismo. La categoría Estado tiene su explicación. Es una categoría residual que podemos emplear para aquellas cuestiones de Estado civil no previstas a texto expreso. ¿Para qué? Justamente para que la norma pueda ayornarse más allá de la fecha de su creación o de su vigencia. Y acá tendríamos que tener en cuenta la creación porque es una norma que comenzó a gestarse en el año, extraoficialmente en el año 94, si no me falla la memoria. Ahora, tenemos un artículo referente a filiación, que es el artículo 28. ¿Y por qué digo ver conexiones? Porque el artículo 28 maneja distintas conexiones. Maneja la conexión domicilio conyugal al tiempo del nacimiento del hijo. ¿Para quién sirve esta conexión? Para un hijo que nace dentro de un matrimonio, de una unión matrimonial, no una unión no matrimonial, porque domicilio conyugal. En
En su defecto, por eso tiene más de una conexión, porque esta solución anterior no va a regir para todos, no va a servir para todos, se rige por la ley del domicilio de la madre al tiempo del nacimiento del hijo. Pensó aquí el legislador en algún punto, no voy a continuar con las conexiones, las pueden leer ustedes porque sin perjuicio de esto existe un acumulado de conexiones que sirven para facilitar el reclamo de una filiación o la impugnación de la misma. Ahora bien, ¿pensó el legislador acaso en ese momento en una madre gestante y una madre comitente o intencional? Porque lo que tenemos en la gestación subrogada es que hay unos padres de intención y una madre gestante, o una mujer gestante, si no queremos llamarle madre. ¿Por qué? Porque en la gestación nosotros tenemos distintos tipos. Tenemos una gestación tradicional, que es una gestación donde la gestante aporta material genético, aporta su óvulo. Y esto trae implicancias a nivel biológico. Ahora, tenemos otra gestación, la gestación denominada gestacional, valga la redundancia, que es una gestación donde la mujer gestante no aporta material genético. Entonces, si la persona no puede aportar un óvulo, ya sea porque es una mujer que no los tiene o porque es un hombre y no tiene obviamente óvulos, recurrirá previamente o conjuntamente en este procedimiento, que como ven es un proceso, está compuesto de varias partes, recurrirá a una donación de óvulos. Y vean ustedes que en algunas legislaciones la donación de óvulos tiene un pago. Y ustedes pensarán, ay no, pero eso es traficar con material genético. El pago no está pensado como para que sea una cuestión remunerada en sí, sino por las molestias causadas, por la incomodidad del procedimiento, por haberse sometido a un exceso de hormonas para ovular, por ejemplo. Entonces, se hace un pago que está estipulado, en estos estados que tienen estipulado un pago, tiene estipulado incluso una cuota de cuánto es ese pago que se realiza por una única vez. ¿Ah? En algunos estados es 900 euros, depende del estado. Pero les comento para que ustedes vean cómo el hecho de que medie dinero no necesariamente habla de una onerosidad. Y muchas veces lo que contempla es que la persona, bueno, ha tenido que pasar por determinados contratiempos y se le quiere hacer una especie de compensación de alguna forma, pero que no realmente es un precio porque no lo pactan las partes. Entonces, ya vayan viendo desde la donación de óvulos cómo están estos detalles en algunos ordenamientos jurídicos del mundo, ¿no? Ahora bien, más allá de que la categoría Estado es residual y hoy día, si llegara, sin tener en cuenta la solución que se está tratando en Parlamento, ¿no? Si llegara una filiación que se obtuvo por gestación subrogada, ¿qué hacemos? Vamos al artículo 28 de la filiación, que sabemos por la historia fidedigna de la sanción y el espíritu del legislador, que está aquí presente la doctora Fresnedo y no me deja mentir, no ha contemplado las situaciones de las técnicas de reproducción humana asistidas, ninguna. No ha contemplado ninguna. Ni la gestación subrogada tampoco. Tendríamos que ir de manera residual a la categoría Estado, que lo regula por la conexión domicilio. ¿Domicilio de quién? Del Estado de cuya filiación se trate, de la persona de cuya filiación se trate. ¿Y dónde tiene el domicilio un niño que acaba de nacer? Bueno, y ahí tenemos que entrar a definir el domicilio de un menor, ¿sí? De un menor de edad. Entonces tenemos que ir a la propia normativa que me ayuda a definir el domicilio de las personas físicas incapaces. Y los que están sujetos a patria potestad tienen el domicilio en el estado en que se domicilian sus padres cuando estos ejercen efectivamente la representación. Si no la ejercen, podemos pasar a otros casos, pero suponemos que en un caso así ejercen. ¿Pero quién la ejerce? Porque acá tenemos que determinar quién es el padre. La filiación respecto de quién. Entonces, la solución de que
la categoría Estado se regule por la conexión domicilio, tal cual está resuelta la conexión domicilio en el artículo 14 de la ley, no me es suficiente, porque yo primero tengo que determinar de quién es hijo para poder saber su domicilio. Y tengo que determinar de quién es hijo de acuerdo a la ley de su domicilio. Entonces ingreso en lo que ya Quintín Alfonsín llamaba, pero en otro tiempo, y refiriéndose a otras cuestiones, en un círculo vicioso. La solución no me sirve. Entonces, más allá de que sabemos por el espíritu del legislador que no trató de contemplar estas situaciones, analizando las soluciones, no encontramos fácilmente una forma de salir de este brete. Entonces, por eso es que llegamos a esta conclusión. En definitiva, la ley general no tuvo en consideración las técnicas de reproducción humana asistidas. ¿Cuál es el otro objetivo que les decíamos, les mencionábamos, que nuestra comisión intentó tener como norte? Tutelar los derechos de los niños y las niñas. Para hacer esto, tuvimos en cuenta normas de derechos humanos fundamentales, principalmente la Convención de Derechos del Niño, que está nombrada en la exposición de motivos, está nombrada a texto expreso. El interés superior del menor es el norte que rige este proyecto de ley. Un interés superior del menor, que es un concepto jurídico indeterminado, es un interés que se nutrirá caso a caso de la definición material y concreta. Es decir, que habrá un juez, un jurista, que dirá cuál es el interés superior del menor en un caso concreto. No es el interés superior del menor igual el de un niño de 9 años que el de un niño de 3 años. Y no solo la variante de la edad, incluye otras variantes, la categoría de la que estemos hablando. Ciertas circunstancias de los hechos, es decir, hay que ver la casuística, el caso a caso, el caso concreto para poder definir lo que es el interés superior del menor, sin perjuicio de algunos ensayos, obviamente, de una definición que se puedan hacer en términos generales. En principio, es no perjudicar al menor. Y respetar todos sus demás derechos que tiene como sujeto de derecho. Entonces podemos nombrar, y había de ejemplo de los que están involucrados en nuestro tema de determinar la filiación, hijo de quién es, su derecho a una identidad, tanto jurídica como personal, que deriva en un derecho a una nacionalidad, porque la nacionalidad, como ustedes bien saben, puede ser ius soli o puede ser ius sanguinis, y si es por derecho de sangre respecto de quién, si yo todavía no establezco la filiación. Un derecho a un nombre y a un apellido, este derecho a la identidad. ¿Ah? Y tiene también, conforme al artículo 8º, un derecho a una vida familiar, a estar inserto en el núcleo de una familia que lo proteja. ¿Cuál será esa familia? La familia serán los padres de intención, los que lo han querido traer al mundo y además han aportado el material genético o parte del material genético, dependiendo del caso. O será la mujer gestante, que en principio no tiene una voluntad o una intención de ser madre. Esa respuesta no la da el derecho internacional privado, la da el derecho material interno del lugar donde la técnica se haya llevado a cabo, por ejemplo. O veremos de qué lugar, porque recurriremos a un método de conflicto. De lo anterior se desprende que el niño debe ser tutelado también en sus derechos sucesorios, porque obviamente perteneciendo a una familia va a tener derechos sucesorios. Pero va a tener otro tipo de derechos, los beneficios de la seguridad social que están incluidos en el artículo 26 y que también están vinculados a su estatus familiar. Va a tener también un derecho a prestaciones alimentarias, que también son un derecho humano fundamental en el artículo 27. Aquí, citando a Lagarde, el interés superior del menor es un principio superior. La denegación de los efectos jurídicos de una filiación fruto de una gestación subrogada es catastrófica para el menor en cuestión. Esto está tomado de dos autores españoles,
Porque en España, justamente, la gestación por subrogación, desde el año 2006, es una técnica que está prohibida, no está permitida por el ordenamiento jurídico. No obstante, España se enfrenta a numerosos casos, porque vean ustedes, en Uruguay tiene un ámbito donde existe en el derecho material interno, esa excepción del artículo 25, existe. Es una gestación altruista, además la que existe en Uruguay, ¿no? Aquí no me detuve mucho en los tipos de gestación, pero versus la onerosa existe una gestación altruista, una gestación que se realiza sin ánimo de lucro. Y esa es la que ha sido regulada, y esa sería la ideal de tener regulada, obviamente. Y es la que ha sido regulada en Uruguay. Ahora, en un estado donde está prohibida, donde no está contemplada, ¿qué sucede cuando llegan de todas maneras con el producto final de una gestación subrogada que han realizado en el extranjero? Bueno, evidentemente el interés superior del menor necesita que se trabe un vínculo filiatorio. Y si ya viene con un vínculo filiatorio desde el extranjero, porque estas soluciones materiales de los distintos derechos internos, donde sí es aceptada la gestación por subrogación, por lo tanto es donde las personas van a practicar el procedimiento, vienen con una filiación constituida en ese estado. Imagínense en que hoy día, al amparo de la 16.197, artículo 25, una pareja con su hermana o su cuñada, no sé, la mujer que no tiene el útero apto para gestar, acuerda con su hermana o con su cuñada sin pago mediante, conforme lo permite nuestra ley uruguaya, derecho material interno, acuerda una gestación por subrogación. La llevan a cabo, nace la criatura, es anotado como hijo de la madre comitente, y supongamos que es una persona casada, entonces también de su cónyuge, o sea, de los padres intencionales. Viajan. No siempre piensen en los que vienen, piensen en los que se van. Viajan. Se van a un estado, como España, donde la gestación subrogada, no importa la modalidad que revista, está prohibida. Entonces, ¿ese hijo no es más hijo de ellos? Ahí es donde tenemos que empezar a pensar, teoría de los derechos adquiridos, teoría del método del reconocimiento, la noción de relevancia de Pierre Mayer. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar. ¿Ah? Entonces pensemos en nuestros connacionales que están en esta situación. No solo pensemos en las situaciones jurídicas constituidas en el extranjero que vienen a Uruguay, también pensemos en las constituidas en Uruguay que van al extranjero y no encuentran respuesta. Y cuánto les gustaría encontrar una respuesta, ¿verdad? Bueno, para eso está el derecho internacional privado. Desde ya les adelanto que en España, si bien en su derecho material interno no está permitido, desde el derecho internacional privado no hay una regulación, pero sí hay distintas respuestas ensayadas desde la doctrina y la jurisprudencia y desde autoridades administrativas, como es la Dirección General del Registro, lo que viene siendo la Dirección General del Registro Uruguayo en España, donde hace más de una década la dirección cambió su criterio y pasó a anotar los efectos filiatorios de un vínculo para reconocer un vínculo filiatorio constituido en otro estado, como pudiera ser Uruguay, al amparo de la 16.197, artículo 25. ¿Ah? Entonces aquí me detengo en el método del reconocimiento porque, como verán, es sumamente importante para resolver estas cuestiones. El propio parcelamiento jurídico nos lleva a que si no tenemos un método del reconocimiento, el valor de las relaciones jurídicas a través de fronteras podría dejar de existir. La eficacia, no su validez, pero sí su eficacia. Este método se hace muy necesario, sobre todo cuando tenemos un choque de valores, y ese choque de valores no está dado necesariamente por un choque de civilizaciones, no pensemos siempre Oriente-Occidente, ese tipo de cuestiones que decimos, bueno, somos tan distintos, entonces va a haber un choque de valores. No, puede haber choque de valores, como vemos acá,
ordenamientos jurídicos que no aceptan la gestación subrogada dentro de las técnicas de reproducción humana asistidas y ordenamientos jurídicos que sí la aceptan. Y ahí tenemos un choque de valores de ordenamientos jurídicos. ¿Ah? Entonces ese parcelamiento hace que el método del reconocimiento sea altamente necesario. Es un método que es empleado por jueces y juristas, como decíamos hoy, en especial en el área del derecho de familia. No quiere decir que en otras áreas no se emplee, por supuesto que se emplea, pero se ve aún más de relevancia en el derecho de familia. También el método de reconocimiento lo adoptan los legisladores, lo tienen en cuenta, el reconocer derechos adquiridos, no ya como jueces o juristas, sino ya desde la ley. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina tiene un título cuarto, capítulo tercero, sección quinta, donde regula la filiación natural o biológica y la filiación que surge de las técnicas de reproducción humana asistidas, en la que está incluida la gestación por subrogación. ¿Y saben a qué apuntan estos artículos? Al reconocimiento de toda filiación mientras no conculque con principios del orden público internacional, sabiendo que el orden público internacional lo vamos a aplicar de una manera atenuada, ¿no? Entonces, lo que sucede en nuestra vecina hermana Argentina es que ellos tienen una solución de derecho internacional privado que le dice a las relaciones jurídicas constituidas en el extranjero, a las filiaciones producto de una gestación por subrogación, vengan, serán reconocidas. Y carece de una regulación de derecho interno que las permita. Entonces, las personas que viven en Argentina se preguntan, ¿pero cómo? ¿Me tengo que ir del país para aplicar esta técnica porque en mi propio país no me permiten acceder a ella dentro del territorio argentino? No la puedo hacer, pero si la hago en territorio extranjero y vengo a la Argentina, me la van a reconocer. Entonces, muchas veces, si bien derecho material interno y derecho internacional privado tenemos objetos de estudio distintos, en cuestiones de derecho de familia a veces conviene acercarnos un poco, y aunque sea tener en cuenta qué tenemos regulado. Por eso es que hago tanto hincapié en qué tenemos hoy día en el derecho material interno, qué podemos llegar a esperar tener. Pero bueno, hasta que no lo tengamos, no sabemos. Pero por lo pronto lo que tenemos ahora sí permite, acotado, con restricciones, pero lo permite. La gestación subrogada es una realidad a medias, como dice una nota de prensa que vamos a estar comentando sobre el final. ¿Qué limitantes o ajustes debemos emplear cuando utilizamos el método del reconocimiento? Bueno, este orden público internacional atenuado del que ya hemos hablado, y no es menor, porque cuando veamos una situación de comercialización, cuando el niño es objeto de una comercialización, entonces podríamos llegar a entender que se está vulnerando mi orden público internacional. Lo dirá el juez en el caso concreto. Si la mujer gestante no da su consentimiento libremente, si es engañada, si es intimidada, si es violentada para que preste su consentimiento, es un consentimiento viciado. Y la expresión del libre consentimiento es un principio de orden público internacional. Entonces, no pensemos que el derecho internacional privado está habilitando la mercantilización, la comercialización y que las mujeres sean sometidas a procedimientos de fertilización y etcétera, sin su consentimiento. No. El derecho internacional privado no permitiría eso jamás, porque para eso está el orden público internacional, que específicamente fue incluido en el proyecto de ley. ¿Ah? Claro, el orden público internacional tiene que ser explicitado por el juez, en el caso concreto, conforme a las circunstancias del caso. Nada nuevo bajo el sol, porque termina siendo un concepto jurídico indeterminado, en cierto sentido, igual que el interés superior del niño, que es otra de las cuestiones que tendrá en cuenta. En este método del reconocimiento no estamos aceptando el fraude a la ley, como no lo hace el proyecto de ley, y esto es así no solo acá, en España y en otros lugares del mundo. No se acepta el fraude a la ley en materia de gestación subrogada, porque desconocer la filiación obtenida por gestación subrogada por un fraude, el que termina siendo objeto de la sanción jurídica que implica el fraude a la ley, es el menor, el niño o niña que ha sido producto de esa técnica de reproducción humana asistida.
y por lo tanto terminamos vulnerando su interés superior. Entonces no nos podemos permitir reconocer el fraude a la ley en esta materia. Hay extensos desarrollos doctrinarios al respecto, los invito a la lectura porque obviamente si no voy a hablar mucho más del tiempo previsto. Acá hay una cita, no pretendo agotar con citas, pero es interesante. El recurso al interés superior del menor permite recordar que en ningún caso son los menores los que deben pagar el precio de las consecuencias de los actos de adultos, aunque estos actos resulten contrarios a los principios esenciales del derecho civil o penal. O sea, ustedes tengan en cuenta cómo es tan importante y por qué nuestra comisión decidió poner el foco allí, en el interés superior del menor, que ese sea nuestro norte, que haya sido. Es lo mejor que podemos. Y si el consentimiento está viciado, el consentimiento no vale. Pero lo que surge de esos acuerdos es un niño, que nada tuvo que ver con esos acuerdos. Bueno, aquí está el texto del proyecto de ley. A mí las PPT en lo personal que tienen tanto texto no me gustan, soy honesta, pero me gusta un punteo para poder desarrollar, pero entiendo que quienes no hayan accedido a la carpeta que está en el Parlamento, que la pueden encontrar en la búsqueda que tiene el propio sitio del Poder Legislativo, quizás no tengan el articulado proyectado, porque esto debe atravesar todo un trámite parlamentario, donde sufrirá las modificaciones que deba sufrir y eventualmente puede no ser ley. Ahora, la falta de regulación no siempre es buena, lo que ya dijimos antes. Los vínculos filiatorios constituidos en base a las llamadas técnicas de reproducción humana asistida o, porque si acá hay disquisiciones, hay parte que la considera dentro de las técnicas y hay parte de la doctrina que entiende que no es dentro de las técnicas, entonces o, para ser lo más precisos posibles, constituido válidamente al amparo de un derecho extranjero, será reconocido en nuestro país. Y acá es donde les decía que citábamos específicamente el artículo 9º, la de la teoría de los derechos adquiridos, o sea, el artículo que consagra la teoría de los derechos adquiridos en nuestra ley general, en la 19.920. A tales efectos se tendrá especialmente en cuenta, y acá lo que les decía que también estaba texto expreso, no solo en la exposición de motivos, sino en el propio texto de la norma, el interés superior del niño del artículo 3, numeral 1 de la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Ah? Si el vínculo filiatorio surgiera de un documento otorgado por autoridades públicas extranjeras competentes, dicho documento será válido en Uruguay. Deberá cumplir todo lo que tiene que ver con la autenticidad y la traducción. O sea, la autenticidad tiene que ver con la legalización o la apostilla, que son trámites que son necesarios cuando los estados involucrados, los ordenamientos jurídicos involucrados son parte del Convenio de la Haya del 61 sobre supresión del requisito de la legalización, se emplea la apostilla. Pero si no es así, el decreto ley 15441 tiene la disposición de la legalización directa e indirecta y también las previsiones respecto de la traducción. Formalidades con esos documentos, pero son expedidos por la autoridad competente y acá no se está haciendo más que legislar en base a un método de reconocimiento. ¿Ah? Si el vínculo filiatorio surgiera de una sentencia judicial, el reconocimiento lo realizará la Dirección del Registro de Estado Civil o, en su caso, el tribunal correspondiente de acuerdo al efecto pretendido. Nosotros ya tenemos en nuestro país un decreto, que es el decreto 454/96, obviamente anterior a todas estas discusiones, pero que habilita una inscripción para las sentencias constitutivas o modificativas de Estado Civil. Entonces, dependiendo del efecto pretendido, si lo que se busca es una inscripción registral, se puede recurrir a la Dirección del Registro de Estado Civil. Si hay otro tipo de efectos que se estén buscando, entonces deberíamos acudir al juez. Si estuviéramos en el medio de una sucesión y aparece este documento donde se ha entablado el vínculo filiatorio con el causante oportunamente, bueno, será el juez que está entendiendo en el caso quien podrá ver los efectos que va a desplegar ese documento. Si
sentencia, como decíamos, deberá cumplir con los requisitos formales, procesales y sustanciales. Los formales son los que hacen a su autenticidad, los procesales al debido proceso y los sustanciales a que no conculque con nuestro orden público internacional, para que despliegue los efectos en un juicio. ¿Ah? Ahora, todos se preguntan, ¿y los acuerdos? ¿Y los acuerdos? No es que nos olvidamos de los acuerdos. Nuestro foco está en ese artículo 1, la filiación, trabar el vínculo filiatorio, reconociendo el vínculo filiatorio que viene constituido válidamente. Válidamente implica que no vulnere nuestro orden público internacional, por lo tanto, que nadie haya obligado a la mujer gestante a realizar ninguna conducta en contra de su voluntad. ¿Ah? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los acuerdos? Bueno, los acuerdos, para cualquiera de las técnicas y la gestación subrogada, se regularán por la ley del lugar de celebración de los mismos, porque entendemos que es la mejor ley para definir, es el derecho material, derecho material interno del lugar donde están celebrando el mismo. Ahora, si no se puede determinar, en caso de que el lugar de celebración, que a veces pasa, esto es una norma de estructura subsidiaria claramente, no pudiera ser determinado, la ley aplicable al acuerdo será en subsidio, la ley del Estado donde las partes hubieran acordado tendrá lugar el nacimiento. Porque muchas veces se pacta, bueno, el nacimiento tendrá lugar, generalmente es en el mismo estado que se realiza el acuerdo, porque es el estado que permite otorgar la filiación a los padres de intención, a los padres comitentes, padres o madres. Ahora, si las partes nada hubieran acordado, se regulará por la ley del Estado, donde tenga su residencia habitual la gestante. Y atención con esto, porque la residencia habitual de la gestante puede no coincidir con ninguna de las leyes anteriores, puede no ser la ley del lugar donde se celebra el acuerdo, puede no ser la ley del lugar donde se ha pactado el nacimiento del niño. Entonces, en esta parte final, donde las partes han tenido oportunidad a través de una autonomía de la voluntad, porque en definitiva, la ley del lugar de celebración, ambos acuerdan ir hasta ese lugar para celebrar, entonces depende de su voluntad la realización de esa conexión. Ley del lugar de celebración es un punto de conexión voluntario. Y si nada hubieran, si no se puede determinar, pueden haber dicho cuál va a ser el lugar del nacimiento del hijo, que lo dicen también de común acuerdo, ¿ah? Acordado, el lugar acordado. Y si nada hubieran acordado, entonces tenemos una conexión subsidiaria. Ante ausencia de autonomía de la voluntad, es decir, acuerdo expreso de partes, ese acuerdo será sometido a la ley del Estado donde tenga su residencia habitual la gestante. Porque la idea es que si no hubo un acuerdo, si la gestante no tuvo oportunidad de expresar su voluntad, entonces que tenga la oportunidad de que ese acuerdo sea sometido a la ley de su residencia habitual, que es la sociedad donde efectivamente está inserta, a la sociedad que efectivamente le importa tutelarla y que en definitiva tendrá las regulaciones necesarias para protegerla. Porque no es el derecho internacional privado el que protege, son los derechos materiales internos de los estados. El derecho internacional privado puede tener soluciones que no coadyuven a esta protección, y no es este el caso. Porque vean ustedes cómo si no hay autonomía de la voluntad de las partes expresada de una o de otra manera, en donde terminamos es en la residencia habitual de la gestante, para garantizar sus derechos, porque por algo no llegó a un acuerdo. Ya es una señal de advertencia. Espero se comprenda la intención desde el derecho internacional privado. Está muy lejos de mercantilizar o de considerar que la mujer es un objeto. Tengan en cuenta que en la comisión de sus integrantes, solo el profesor Eduardo Vescovi es del género masculino. Las demás somos mujeres. Después hay una previsión en cuanto a los jueces competentes para dirimir las controversias de este tipo de acuerdos.
donde se establece una solución de conflicto, a diferencia de lo que hace una solución de conflicto bilateral, a diferencia de lo que hace las soluciones de jurisdicción de nuestra nueva Ley General de Derecho Internacional Privado, donde hay soluciones de jurisdicción de conflicto unilateral. Entonces aquí se dice que son los jueces del país de celebración de tales acuerdos o los jueces del domicilio del o los demandados a opción del actor. Entonces, si la actora es la gestante podrá elegir alguno de estos jueces, ¿ah? Según lo que entienda le convenga más. Y además, otra cuestión más. Esta ley, como toda norma de derecho internacional privado de fuente nacional, tiene alcance territorial. Solo obliga dentro del territorio uruguayo, no obliga fuera del territorio uruguayo. Esto no es un tratado, no es una convención, es una norma de derecho internacional privado de fuente nacional y como tal tiene una vigencia espacial, tendrá, si llega a ser ley, una vigencia espacial dentro del territorio uruguayo. Y en el artículo 4, como les decíamos, está la previsión del orden público internacional. La ley extranjera declarada aplicable en virtud de la presente ley podrá no ser aplicada en la República, porque el orden público internacional no es una obligación hacia el juez, es una facultad que tendrá el juez, no discrecional y fundada, por supuesto, porque esto es tal como lo ha establecido ya Uruguay en reiteradas oportunidades y también en el artículo 5 de nuestra ley general, que tiene una estupenda formulación de la excepción de orden público internacional, atravesada como debe ser por los derechos humanos fundamentales. ¿Ah? Surge de la lectura del artículo 5 de la ley 19.920 o Ley General de Derecho Internacional Privado, donde se mantiene el icónico artículo 5 en cuanto a su numeración de la Convención de Normas Generales. Y finalmente, no admitir la excepción de fraude a la ley, y esto lo hemos ya fundamentado, porque el que termina siendo sancionado es la persona de cuya filiación se trata, y no es lo que la comisión tenía como norte, y a su vez no es lo que la doctrina mayoritaria a nivel de derecho comparado acepta. ¿Ah? Para seguir pensando, y ya vamos terminando, hay dos slides que son para seguir pensando. Hay una película, se llama Souvenir, dirigida por Armand Cohen o Cohen, no tengo claro la pronunciación, es una película mexicana, es una película que marca la realidad de lo o pretende marcar la realidad de lo que se vive en uno de estos procesos, todas las partes involucradas, la persona que está llevando a cabo la gestación, esa mujer que está llevando dentro suyo un niño con material genético que no es de ella y que está llevando una gestación a término para que los padres de intención puedan tener un hijo, padres o madres de intención. Pudiera ser una sola persona, pudieran ser dos mujeres, pudieran ser dos hombres, pudiera ser una mujer y un hombre. Esa pareja puede estar integrada según lo que permita el derecho material interno de ese Estado que habilita los pactos de gestación por subrogación. La diversidad es tanta como ordenamientos jurídicos que la contemplan. En México, donde es originaria esta película, que además no data de más de 2 años, pero que ya está galardonada, en México solamente 2 estados de México, que están allí mencionados en la slide, Sinaloa y Tabasco, son los que permiten la gestación por subrogación, porque en los estados confederados no crean que todos los estados se han puesto de acuerdo, no, en Estados Unidos son mucho más estados que en México, la Unión Europea no es un estado confederado, pero lo voy a mencionar como un marco común. En la Unión Europea no todos los estados tampoco la aceptan, ya vimos que España, por ejemplo, no. Pero de todas maneras obedece al método de reconocimiento y reconoce las filiaciones constituidas en el extranjero. Entonces, aquí hay una frase, la vida se burla, vamos a decirlo así, porque no podemos emplear la expresión de la propia película, está censurada, pero ustedes se imaginarán. Se descostilla de risa de los obstáculos.
pero a veces apuesta contra sí misma y se vuelve innecesario guiarla con métodos menos ortodoxos y elevadas dosis de buena voluntad. Un hombre y una mujer, 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, una madre, 2 madres, 3 madres. La vida se abre camino, antes o después, pero siempre surge. Claro, jurídicamente, esto de 2 madres y 3 madres, todavía, y digo todavía porque el derecho siempre evoluciona, jurídicamente aún no está pensado. Jurídicamente, lo más garantista para un niño es entablar la filiación con una madre y no con 2, a menos que sea una pareja del mismo sexo integrada por 2 mujeres. Nada está dicho, el derecho seguirá avanzando, pero por algún lado hay que comenzar. Por algún lado hay que comenzar. Quizás la mejor solución no sea decir, la madre es la que da a luz, sin importar de dónde provenga el material genético, como algún ordenamiento jurídico lo dice. La madre es la que aporta el material genético, sin importar quién dé a luz, como otros ordenamientos jurídicos lo dicen. Quizás podamos llegar en algún momento, en algún punto, a entender que incluso el vínculo jurídico de filiación se puede entablar con más de una mujer. La gestante y la que aporta el material genético. No estamos cerca, pero tampoco estamos tan lejos, en la medida que demos algún paso, algún paso. Si no damos ninguno, vamos a seguir estando en el mismo lugar. Y en esto de seguir pensando, los invito a consultar, está el link en la PPT, una nota del 12 de febrero del 2020. En la nota se realizan muchas consideraciones sobre la gestación subrogada en Uruguay, básicamente desde el ordenamiento material interno uruguayo, esta ley que ya vimos, la 16.197, que quizás sufra modificaciones en el ámbito del promole, quizás no, pero que por ahora contempla una maternidad subrogada, o sea, una gestación subrogada a medias, porque sí es una maternidad subrogada, pero no es una gestación subrogada como tal, no es para todos, no es en todas las circunstancias, hay muchas limitantes. Entonces la directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay, acá hay 2 extractos, hay un límite muy difícil de controlar, dice uno de ellos, y es que para satisfacer el derecho reproductivo de algunas parejas pueda correrse el riesgo de usar el cuerpo particularmente de las mujeres más pobres y necesitadas. Pero es consciente y aclara, esto no está garantizado ni con ley ni sin ley, que era un poco lo que les decíamos, ¿no? Que los seres humanos actúan con o sin ley, por eso muchas veces no hay garantías, pero la ausencia de regulación se presta aún más hacia la clandestinidad, que era una aclaración que realizábamos al final. Y para la directora justamente la falta de debate sobre la gestación subrogada, en su opinión, se debe dar porque forma parte de la contracultura, o sea, la falta de debate se da a que forma parte de la contracultura. Dice, el modelo de familia tradicional de la sociedad cristiana y occidental, o sea que aquí emplea 2 valores, uno el pertenecer al mundo occidental y el otro a un determinado sector religioso. Pudiera ser otro, pudo haber mencionado otro credo que también llevaría a la misma conclusión, pero entiendo que lo que quiso establecer en este extracto son los factores religiosos, cómo inciden, ¿no? Y que está sustentada en el imaginario, dice, de que las mujeres tienen que ser madres. Reflexionó la directora que ir en contra de eso, sobre todo en estos tiempos que corren, se vuelve cada vez más difícil, e insistió, van pasando los años y para la mujer la pregunta es, ¿todavía no fuiste madre? Hay mucho, en esta nota hay mucho para leer, en la película también hay mucho para ver. Yo lo que les quiero transmitir como idea final, que la estructura de lo que es una familia ha cambiado. El cómo establecer vínculos filiatorios, ya desde la adopción interna o internacional, ha cambiado. Tras el descubrimiento
o los avances de la ciencia en las técnicas de reproducción humana asistida, desde que se permitió congelar un óvulo y planificar la familia, para la mujer todo ha cambiado. Ahora, ¿por qué tiene que ser solo para la mujer? ¿Por qué no podemos hacerlo extensivo a parejas del mismo sexo que sean hombres, ¿no? En fin, muchachos, esto era parte de las ideas que quería transmitirles, perdón por lo de muchachos, por la informalidad, simplemente agradecerles la atención y escucharlos a ustedes, que seguramente tendrán muchas cuestiones para compartir. Muchas gracias. Tengo a la profesora Fresnedo con la mano levantada. Ahí está. Muchas gracias, Mateo. Pues yo quiero felicitar a Ana, muy especialmente, porque creo que ha hecho una exposición magnífica y lamento que me tuve que levantar un momento, me perdí un pedacito, pero fue absolutamente excelente, completa, clara, fundada. Y hago extensiva la felicitación a todo el grupo de trabajo, que creo que están todas presentes menos Eduardo, ¿verdad? O sea que los felicito. Yo ya los había felicitado antes cuando se envió el proyecto de ley, pero bueno, pero creo que merece esta felicitación. Dada la hora, yo no quiero demorarlos, solo quiero hacer un muy breve comentario. Te están felicitando acá en el chat todo el mundo como corresponde, Ana. Bueno, no, muy breve, muy breve. Para mí fue un placer, yo no hice nada. Hicieron ellas todo el trabajo, yo no hice nada. Yo lo que pasa es que, o sea, el tema se votó en el Promole, y yo traté de llevarlo a cabo de la mejor manera posible, pero a mí no me gusta, no soy figuretti, no me gusta estar siempre ahí yo haciendo las cosas. Yo soy partidaria siempre de abrir la cancha, y todos los que han estado cerca mío y están cerca mío lo saben, abrir la cancha a los jóvenes sobre todo. Bueno, eso me encanta. Este tema fue muy discutido a la interna del instituto, y el proyecto recibió muy fuertes críticas por parte de algunos colegas que incluso dijeron que iban a ir al Parlamento a pronunciarse en contra. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente les digo, con todo respeto, para las opiniones de los demás, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ana, hay que regularlo. Y esto me lleva a una breve referencia a la ley general, porque también por haber integrado el grupo de trabajo que elaboró la ley, les quiero decir, perdón que capaz que Ana lo dijo justo en el momento que yo me tuve que retirar, se discutió, estuvo sobre la mesa el tema de regular o no la maternidad, la gestación por subrogación, las técnicas de reproducción humana asistida, llámese como se llame. ¡Ay, apareció Eduardo, qué bien! Felicitaciones, Eduardo, pues yo saludé solo a las chicas integrantes del grupo de redacción, pero acá apareció el otro integrante. Bueno, en suma, en el grupo de trabajo se manejó esa posibilidad y fue dejada de lado. Me acuerdo perfectamente que fue el profesor Operti el que se pronunció en ese sentido, diciendo que se trataba de una ley general de derecho internacional privado y que no correspondía, no era apropiado incluir un tema como este en una ley general, que este tema tenía que ser objeto de una regulación especial. Incluso se planteaba, no sé si Nieve está por ahí, Nieve Rubaja, que la vi en un momento, ahora no la estoy viendo, que ella integra este grupo de trabajo de la Conferencia La Haya, que era un tema que si en La Haya se estaban esforzando tanto para encontrar soluciones adecuadas, bueno, esperar un poco a ver qué pasaba en el mundo, ver un poco, está. Entonces, pero yo, y hoy, qué gracioso, hoy el tema del curso que está dictando el instituto sobre la ley general,
En realidad el tema de hoy era contratos, nada que ver con esto. Y sin embargo salió el tema de la maternidad subrogada. Acá está Laura, está Daniel, está Eduardo, bueno, y no sé, Vanessa, no sé quién más que estuvo hoy de mañana. Qué gracioso que se plantea acá. Yo sinceramente creo que tiene que quedar muy claro que la ley no regula la maternidad subrogada como categoría autónoma, obviamente. Eso surge de la simple lectura. Que se dejó de lado regular la maternidad subrogada en una ley general, ¿no? Ahora, quizás no sería tan pesimista como me pareció entender que era Ana en cuanto al artículo 28. Lo mismo que Eduardo hoy de mañana, ahora no lo veo Eduardo. Bueno, Eduardo Vescoy. Acá está Eduardo, sí. No soy tan, porque Eduardo decía, no está y no está, y hay un vacío y se acabó esto. Bueno, ya era poco lo mismo. Y yo lo que digo, por supuesto que sí, que se está discutiendo es cuál es la madre, si la que aportó el material genético, la que gestó, obvio que el inciso 2 del domicilio de la madre no sirve. Pero por ahí puede llegar a servir, sin perjuicio de lo anterior. La filiación puede también determinarse indistintamente y da 3 opciones. La última de las cuales, en el literal C, estoy hablando del artículo 28, ¿verdad? Dice, conforme con la ley del estado del domicilio del demandado, o la del último domicilio de este, si ha fallecido. O sea, si hay un reclamo, hay un demandado, o más de uno. En fin, podría ser. No digo que sea la solución ideal. No digo que esas normas hayan sido pensadas para las técnicas de reproducción humana asistida. No, no. Lo que digo es que mientras no tengamos una normativa específica y adecuada, que puede ser este proyecto, así tal cual está, o con alguna modificación, o quién sabe, o una convención de la emanada de la conferencia La Haya, podría ser también. Bueno, mientras no tengamos, yo lo que digo es que este artículo 28 nos da más herramientas que lo que nos daba el 2393 con la categoría Estado. Y hoy yo comentaba en la clase de hoy, comentaba precisamente esto, que la discusión de si hay un vacío o si entra dentro de una categoría más amplia y genérica, porque en definitiva estamos hablando de la afiliación de un ser humano que fue el resultado de todas estas técnicas. En definitiva estamos hablando de eso. Entonces, yo lo que digo es esto. Esto reproduce la discusión entre Quintín Alfonsín y Vargas Guillemet. Porque Quintín Alfonsín decía, no está la afiliación en el apéndice, no está y no está, y hay que integrar, se acabó. Bueno, y en aquella época la doctrina más recibida eran los tratados de Montevideo en este tema, me refiero. Bueno, y Vargas que decía, ¿cómo que no está? Está en la categoría Estado. Todo depende de la interpretación y la calificación. Bueno, entonces acá es lo mismo. Si estamos hablando de filiación, está o no está, y está hasta que no haya categoría específica. Es lo mismo que pasó con filiación. Estaba la filiación en Estado, la jurisprudencia unánimemente siguió la tesis de Vargas Guillemet y no la de Alfonsín. Entonces, ¿está o no está? Y sí, está en la categoría amplia, genérica, residual. Y acá, ¿y fue pensada para filiación? No creo, porque la solución era espantosa. ¿Domicilio de quién? ¿Del pretenso padre, del pretenso hijo? Eso lo decía Alfonsín como crítica a la calificación propuesta por Vargas Guillemet. Y acá pasa lo mismo, ¿está o no está? Y bueno, a falta de norma especial, se supone que, o sea, tenemos que ver si tenemos una categoría más amplia, más genérica, que en donde pueda calificarse la cuestión. No estoy diciendo que la solución sea buena, estoy diciendo que es mejor que la del apéndice. Y a ver, desde que empezaron las técnicas de reproducción humana asistida hasta el 16 de marzo del corriente año, cuando había algún asunto, ¿a qué había que recurrir? Y había que recurrir a la categoría Estado. ¿Y domicilio de quién? Y para eso estamos nosotros, muchachos. Sino de qué vivimos, como dije yo hoy de mañana. ¿De qué vivimos? De llevar la norma general, imperfecta, incompleta, insuficiente, al caso particular. Y creo que el 28 abre una gama de posibilidades, un abanico de posibilidades mucho más grande y más útil que el 2393.
Ahora, si me preguntan si es lo deseable, no, no es lo deseable. Lo deseable es que haya una regulación específica. Ahora, yo sinceramente les digo que, bueno, eso era el único comentario que quería hacer, ¿no? Incluso en este tema, lo que decía Eduardo, no, bueno, hay un vacío, hay que integrar. La propia ley general nos da los mecanismos para la integración, particularmente en el artículo 1.2, ¿verdad? Que nos remite al título preliminar, al artículo 16. Pero todavía no tenemos, pues si ustedes me dijeran, tenemos una magnífica convención de La Haya sobre el tema. Uruguay todavía no la ratificó, pero podemos recurrir a ella, como fundamento de leyes análogas o como doctrina más recibida, por la vía que sea. Yo diría, bueno, está bien, pero no tenemos hoy día nada de eso, nada de eso. En fin, es una pequeña reflexión que quería hacer. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ana. Esto era un pequeñito matiz de ponerle un toque de optimismo al artículo 28, poquito, no demasiado, pero un poquito. Y decirles que la reacción de algunos colegas en el instituto a mí me sorprendió mucho y bueno, no sé, y veremos qué pasa. Yo creo que por lo menos, como dijo Ana, este es un paso muy importante. Un paso que fue reclamado, porque no sé si tú lo dijiste en algún momento, si yo me lo perdí, Ana. Los temas del PROMOLE, los temas seleccionados en el ámbito del PROMOLE, fueron temas votados por la gente, no solo por los juristas fundamentalmente, se pronunciaron las facultades de Derecho, se pronunciaron profesores, por supuesto que sí, pero también por la gente común y corriente que votó online y yo qué sé. Bueno, y este tema dentro del área estaba priorizado. Ana, y yo no he podido averiguar tampoco, no he podido averiguar qué pasó con el proyecto de modificación de la ley sobre maternidad subrogada interna, que tenían ahí entre manos el Instituto de Derecho Civil 1 y 4, Luz Calvo sobre Sí, todo. profesora, primero que nada, muchas gracias por todos sus comentarios. No tiene asunto parlamentario todavía, o sea que presentado no está. Y sí, o sea, yo dije que esto fue en el ámbito del PROMOLE, pero quizás no queda claro que hay un formulario. Yo no puse el link, pero si ustedes ingresan al Parlamento, hay un formulario donde las personas pueden manifestar sus intereses, y obviamente ante soluciones que no contemplan todas las realidades, bueno, el interés vino desde la sociedad, ¿no? Pensemos que la sociedad es un conglomerado de intereses, de ideas, de opiniones. Entonces, bueno, aquí habemos personas, como dije hoy, hay tantas ideas como personas estamos en la sala. Muchas gracias, profesora, por haber conectado en el día de hoy. En especial. Sigo escuchando un ratito hasta que me rezonguen, porque sigo trabajando a tarde. Bueno, ya es un poco tarde, pero igual creo que un par de preguntas, si la profesora Ana no tiene problema, podemos responder. Con mucho gusto. Pueden poner en el chat y tengo a Kalanit con la mano levantada. Te habilito un segundo para que... Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Ana, un placer escucharte siempre, lo sabes, siempre te lo digo. Y también me encanta escuchar a todas las personas del instituto que se acercan a estas charlas que siempre las enriquecen. En relaciones internacionales no tenemos tantos ámbitos, más allá, tenemos estos ámbitos que generan los propios estudiantes y algunos que generan algunos docentes que siempre son súper bien recibidos, así que yo feliz de estar acá. Y mi pregunta es una cuestión de interpretación del proyecto que me mostraste hace un rato. El término la gestante, ¿incluye a otras personas que no entran dentro del cuadrante cis heteronormativo? O sea, personas, hombres trans, por ejemplo, que deciden conservar su aparato reproductor que existe, u otras personas no binarias que no se califican como mujeres que tengan órganos reproductores. Justamente la persona gestante, fue algo que discutimos, y no sé si Anita Portela, ¿te acordás? Está allí Anita Portela. Fue algo que se discutió, la persona gestante. No quisimos ser tan, pero la gestante, bueno, se entiende que la persona gestante va a ser una persona con un aparato reproductivo que pueda llevar adelante la gestación. No estamos limitando.
El derecho internacional privado no ha tenido intención de limitar, como no tiene intención tampoco de irnos a extremos que violenten derechos humanos fundamentales de otros involucrados, pero sí entendemos que los más necesarios de proteger son los del menor, por todos los motivos que ya dije y no voy a repetir, pero obviamente la persona gestante es cualquier persona, a nuestros ojos, en la medida que el derecho que resulta aplicable lo permita, ¿sí? Para el acuerdo, que la persona gestante sea una persona con aparato reproductivo hábil para gestar y no exija que sea identificada, que se identifique con el género femenino necesariamente, mientras eso no se exija. Sí, sí, por supuesto que sí. Muy buena pregunta, Kalani. Muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta más, tomamos una pregunta más si quieren, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, acá me dicen que arriba del todo Joel había hecho una pregunta. Yo no la puedo ver porque justo se me cortó el internet y se me perdió el chat, pero si alguien la puede ver y leer. Ah, ahí está. Bueno, vamos a leer la pregunta. Dice, si bien comprendo que este tema se encuentra, no sé si Joel sigue estando en sala, si bien comprendo que este tema se encuentra muy relacionado con la filiación, y mi pregunta parte de esto último. Actualmente vemos con más frecuencia que parejas viajan a países donde permiten realizar esta práctica. Sí. Pero una vez que nace el niño y estas parejas regresan a su país de domicilio, proceden a realizar el registro, su ordenamiento no se los permite. En ese sentido, ¿de qué manera se pueden flexibilizar los ordenamientos jurídicos de los estados para regular estas relaciones si ya se cuentan con normas que profesan el bienestar superior del menor y en estos casos no se estaría tomando en cuenta? Sí, justamente, Joel, no sé si estás todavía presente, pero si no, para los demás que compartan la misma duda que Joel, muchas veces la pregunta de uno es la pregunta de muchos. Justamente es esto, ¿no? El método del reconocimiento es a lo que apunta tanto el sistema jurídico argentino que les mostrábamos hoy en una de las slides, como el proyecto de ley, ¿verdad? Que esas situaciones jurídicas válidamente constituidas en el extranjero puedan ser reconocidas tanto por autoridades administrativas uruguayas en registro de Estado Civil, como por autoridades jurisdiccionales, un juez de familia, por ejemplo. Entonces, la idea es que la regulación ayude a que esas situaciones puedan seguir continuando con su eficacia a través de las fronteras, o sea, establecer esas condiciones mínimas de continuidad de las que hablaba el profesor Ronald Herbert cuando establecía el objeto del derecho internacional privado, en establecer esas condiciones de continuidad, o sea, los aspectos dinámicos del derecho internacional privado. Porque nosotros dentro de la concepción del objeto de nuestra materia tenemos algunos matices, ¿sí? Y si nos fuéramos a Henri Battifoli, la década del 50 incluso, proponía un ensayo de objeto del derecho internacional privado, de armonización entre los ordenamientos jurídicos. Esperen un momento que lo tengo bastante cerca mío. En el año 1956, Henri Battifoli ensayó que el objeto del derecho internacional privado era la coordinación entre sistemas jurídicos buscando la armonía internacional de las soluciones. O sea, lo que se quiere decir de una manera o de otra, ya sea como lo decía el profesor Ronald Herbert, como lo decía el gran profesor Henri Battifoli, que las soluciones puedan traspasar fronteras y en definitiva hacer más fácil la vida de las personas, no violentando derechos, por supuesto, como dijimos. Si alguien no expresó libremente su voluntad, si alguien fue violentado, bueno, eso debe tomarse en cuenta. Y eso será objeto del orden público internacional uruguayo, patrio, ¿sí? Poner el límite, que el jurista se encargue de poner el límite. Los límites existen y se pondrán. El proyecto de ley no desconoce esos límites.
No somos ignorantes de esos límites. Y es más, aplaudimos que existan esos límites. ¿Ah? Espero haber dado respuesta a la pregunta de Joel de que en realidad justamente una forma de armonizar es regular, porque la falta de regulación lleva justamente a que los jueces deban apelar a una creatividad extrema, como pudiera ser recurrir hoy día a las soluciones, que algo de eso planteábamos, de la ley general, que en nuestra humilde opinión no nos parecen las mejores, pero son las que tenemos mientras no exista otra cosa. Y el método del reconocimiento también puede ser empleado aún con las soluciones que tenemos vigentes de la ley, con mayor dificultad, con un grado añadido de dificultad, pero el método de reconocimiento, digamos que es un método en sí mismo. O sea, así como tenemos el método de conflicto para resolver un conflicto de leyes, tenemos un método de reconocimiento para poder dar lugar a la eficacia de las relaciones jurídicas a través de fronteras. O sea, son métodos distintos. El método de reconocimiento no necesariamente pertenece a la órbita exclusiva del juez, también lo emplean los legisladores a través del reconocimiento de los derechos adquiridos, por ejemplo, entre otras variantes. Ay, Joel, estabas ahí. Bueno, si han quedado dudas, con gusto, ¿sí, Joel? Bueno, parece que no hay más preguntas, por lo que agradecemos desde Brum Derecho a Ana, bueno, por su disposición, por su exposición tan clara, bueno, también por responder las preguntas y las dudas. Bueno, eso, muchas gracias por esta instancia. Y bueno, también agradecemos a la profesora Fresnedo, que hizo realmente una intervención también que ayuda a clarificar. Agradecemos a todos los miembros de la comisión redactora aquí presentes, del Instituto de Derecho Internacional Privado, los estudiantes. Hoy ya estuve agradeciendo, pero bueno, le queremos agradecer de nuevo. Y bueno, esperamos tener más instancias de este estilo en un futuro. Así que muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Mateo, a la agrupación por la invitación que realizaron por intermedio mío, a toda la comisión. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias, y por más celebro estas instancias donde podemos contar nuestros puntos de vista, escuchar dudas y también otros puntos de vista que es interesante, siempre que sean fundados, son de recibo, así que, y enriquecen, siempre todas estas instancias se enriquecen. Aunque estemos o no de acuerdo, siempre nos enriquece. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena semana.